Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo. Esta feria ha sido posible gracias al valioso apoyo del Ministerio de Cultura. En esta oportunidad, como toda feria, vamos a hacer el escenario para unas charlas sobre los nuevos lanzamientos editoriales de dos editoriales que nos han acompañado a lo largo de la existencia de la Feria Feliz. Ellos son Almandino Editores. Agradecemos a Patricia, a Paz Olivares por haber elegido a la feria, y también a Sandra López de Editorial Mesa Redonda por estar presente en la feria. Vamos a presentar en esta oportunidad Tres Ingenieros, la obra Tres Ingenieros de Jorge Cabrera Gómez, y también la obra Caminos de Esperanza de Raúl Samuel Aguado Girao. Vamos a empezar la actividad presentando la obra Tres Ingenieros de Jorge Cabrera Gómez, de Almandino Editores. Bienvenido, Jorge Cabrera. Por favor, cuéntanos de tu última obra. Ok, muchas gracias. Mis felicitaciones por esa excelente idea y organización de la feria. Y muchas gracias por invitar a esta presentación. ¿De qué se trata esta novela, Tres Ingenieros? Como lo dice el título, es la historia de tres ingenieros que en su última etapa de sus vidas, por diversas razones, deciden irse del país y vivir en un pueblito perdido de Francia. Cada uno con sus secretos a cuestas, buscando arrepentimientos que no logran en su lucha contra la naturaleza humana. La novela tiene un fondo policial, con ejecuciones cometidas por un justiciero que no encontró castigo en crímenes que involucraron a su familia y a la población en general. Y por otro lado, es la historia de un personaje que sucumbió a la tentación del fraude, de la coima, de la estafa, un ingeniero corrupto. Y por último, hay otro personaje que encuentra en estas situaciones temas para convertirse en un escritor prolífico. Esos temas son de lo más interesantes. ¿Qué significó para mí escribir y publicar Tres Ingenieros? Bueno, por un lado, significó la culminación de una idea que apareció de improviso. Estaba yo en una reunión con unos amigos ingenieros y alguien dijo, tengo un palo verde y quiero irme a vivir a París. Eso fue el inicio, una frase quedó flotando en mi mente y de ahí salió el esquema, el desarrollo del relato, generando personajes, tiempos, situaciones, escenarios, recuerdos. Yo soy arquitecto, ingeniero, estudiado en la UNI, y otros componentes del escrito. Fue algo inusual y tal vez apasionado, porque las ideas me salían a profusión y creo que terminé el borrador en 3 o 4 meses, lo cual es una cosa bastante inusual. Por otro lado, su publicación con la gran eficiencia y prontitud de Almandino Editores fue providencial y significó para mí una gran satisfacción, ya que en el año 2020 se editaron 2 novelas mías, La Utopía, Plan de Fuga, que la editaron en Chile, y Tres Ingenieros, que la editaron acá en Puno. Así que estoy muy agradecido y significó mucho escribir esa novela. ¿Qué me ayudó y motivó a escribir esta novela? Yo siempre he dicho que a nosotros, los mayores, los que pasamos los 70, para escribir no necesitamos mucho la imaginación. Nuestros recuerdos y vivencias en muchos casos son profusas y valiosas, y solo tenemos que acomodarlas, encuadrarlas y convertirlas en relatos de ficción o no ficción. En el caso de Tres Ingenieros, reviví escenas de mi juventud, de mis estudios en la Universidad de Ingeniería, y las combiné con situaciones por las que atraviesa el mundo actual, en la cual los casos de corrupción, violencia, incremento de la criminalidad, amenaza constante, narcoestado, crímenes impunes, son el pan de cada día,
y la prensa nos la refriega en sus noticieros y primeras páginas todos los días. ¿Qué recomendaciones darían a los lectores de esta novela? En general, la recomendación es que consideren que es una historia de ficción. No todos son como los personajes del libro, y sin embargo la maldad está en la naturaleza humana, y creo yo que y se trata de combatirla y apartarse de ella apenas aparezca, y que no hay crimen perfecto. Yo tengo un amigo chileno muy reputado, editor especialista en la novela negra policial, Bartolomé Leal se llama. Yo tenía un esquema del libro y en principio no fue concebido como una historia policial, pero él comenzó a enviarme una serie de escritos, cuentas y todo de policiales que él estaba tratando de desarrollar, y eso me desvió un poco la cosa y la convertí, esta novela, esta idea, en novela policial, en novela de crímenes, de crímenes perfectos, donde con uno de los justicieros, que es un ingeniero, elabora sus crímenes o sus ejecuciones como un plano de ingenieros, y con todas esas son las cosas interesantes de esta novela. Bueno, por último, ¿qué cosa recomendaría yo a los jóvenes escritores peruanos que incursionan en la novela? Yo creo que para mí hay dos elementos fundamentales. En todo caso, eso me ha servido a mí. Uno son leer y otros son los viajes, ¿no? Hay que leer muchísimo de todo lo que caiga en nuestras manos, hasta periódicos, revistas, libros, todo lo que se pueda leer, ¿ya? No hacer caso a los comentarios críticos de literarios y por otro lado viajar. Viajar, claro, yo digo que no quiero decir que una persona solitaria, aislada en su cuarto no puede escribir, pero creo que la imaginación se despierta con la lectura y los viajes. Se encuentran nuevas experiencias, nuevas situaciones, nuevos paisajes que buscan al autor que los describa. Eso sería por mi parte, y estoy dispuesto, estoy a la orden para cualquier pregunta que se quiera hacer. Sí, muy interesante, Jorge, la novela o la obra Tres Ingenieros. Quería preguntarte en dónde se localiza la historia. ¿Tiene alguna locación, alguna localización? Claro, se localiza en Lima, digamos, son los ingenieros que se reúnen entre los amigos y comienzan a conversar sobre la idea de este otro que quería irse a vivir a un pueblito de Francia, ¿ya? Y cada uno, de acuerdo a lo que tiene atrás, a todas las cosas que había hecho uno por haber sido justiciero, el otro por la corrupción y el otro porque no tenía éxito en sus escrituras, deciden irse a vivir a un pueblito de Francia. Y sí, y la otra parte es un pueblito de Francia, cerca de París, en Ramonville, bueno, un pueblito, y ahí se desarrollan otra serie de situaciones que van repitiendo casi lo mismo que cada uno hace en el Perú. Pero qué interesante el hecho de que tú siendo ingeniero, porque tu formación es de ingeniería, ¿no? Sí. Apliques tus conocimientos para enriquecer la historia o el desarrollo del relato, ¿no? Porque dices que a través de un mapa se las ingenian o uno de ellos para llevar a cabo este crimen, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo tú siendo ingeniero, porque no es casi muy común que una persona que se dedica a los cálculos, a otra rama que no sea la literatura o las humanidades, ingrese a narrar, ¿no? ¿Cuál fue tu...? Claro, yo soy arquitecto en realidad, y de hecho yo he comenzado a estudiar arquitectura en Brasil, después he ido a un posgrado en Bélgica, después estuve en Francia y después entré a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas me han mandado a todas partes. He estado en África 8 años, en Haití otros 5 años, en Honduras, en todo. Y entonces yo comencé a escribir, mi primer libro se llama El Baobab, ¿no? Es un libro sobre África occidental francesa, sobre Malí. Y yo comencé a escribir en un viaje por el desierto del Sahara. Todo, bueno, a escribir, a pensar, ¿no? Y comenzaba a darme ideas de narrar el viaje, todas las cosas que yo veía nuevas y todo. Aunque yo me retracto. Comencé
con los viajes, pero no esto, a escribir, sí, con el viaje a través del desierto de Sahara, pero a pensar en escribir en los viajes que yo hacía al Cusco. Cuando yo trabajaba con Belaúnde en Cooperación Popular, yo era el encargado de identificar y seleccionar las comunidades indígenas a las cuales los voluntarios de Cooperación Popular iban todas las vacaciones a trabajar ahí. Eso fue el gobierno de Belaúnde. Y entonces esos viajes también, a través de todas las comunidades, visitándolas y todo, eso te llenan la cabeza de ideas y de situaciones que tú las quieres transmitir de alguna forma, como escribiendo. Claro, tus viajes te sirvieron de, digamos, de insumos o de material para engrosar el relato que tú querías construir, ¿no? Y cuando decías que la influencia que tú tuviste ha sido de otro ingeniero, me parece que dijiste eso, que te dio algunas ideas para lo del crimen, ¿no? La idea es que yo estaba escribiendo 3 ingenieros como las historias de tres personajes, ¿no? Pero no le estaba dando la visión policial, o sea, no convertir a uno en justiciero y en que cometía ajusticiamientos a criminales o a delincuentes que habían sido impunes, ¿ya? Y entonces comenzaba entonces este amigo, el doctor Beller, es especialista en novela policial, en novela negra, eso es esto. Y tiene una cantidad de escritos, y me mandaba cuentos y relatos, eso influenció en mí en convertir esta novela en una novela policial. Eso es interesante porque no sé si recuerdas la novela El nombre de la rosa de Humberto. Claro, Humberto Eco. Tiene todo un contenido histórico, teológico, pero muy inteligentemente Humberto Eco utiliza el formato de novela policial, ¿no? Y así es. ágil, ¿no? Ya incluso leer sobre la confrontación de franciscanos con benedictinos se hace tan fácil porque tiene un desarrollo policial. Entonces tú también utilizaste esa estrategia. Claro, esa es un poco la idea, pues, ¿no? Es eso. Y porque hay muchas cosas, pues, en la cual... Y lo más genial es que uno de los ingenieros elabora su plan de ejecución como si fuera un plano de ingeniería, ¿no? Entonces dice, los cimientos son la justicia, las columnas, las columnas son las leyes, los diferentes compartimientos son los diferentes tipos de crímenes que puedan ser, los instrumentos los instrumentos de construcción son las armas que se utilizan, ¿no? El plan de fuga es tal, toda una serie de cosas que va haciendo luego el esquema. Bueno. Mira, qué interesante, y además interesante que te hayas dedicado a narrar, ¿no? En realidad, la gran pregunta que nos hacemos las personas que hacemos literatura o creación, ¿no? ¿Por qué narras? ¿Por qué necesitas narrar? Porque esa es mi forma de expresión, creo yo, que he encontrado esa forma de expresión. Yo no hablo muy bien, a pesar de que he enseñado en la universidad y a pesar de que he dado discursos, pero mejor me expreso, creo yo, escribiendo, ¿no? Es una forma de expresión, pues, ¿no? Y además, por ejemplo, yo he estado en Haití en el terremoto del 2010. Entonces, la experiencia es enorme, pues, con la cantidad de cosas que hay ahí, y hay que contarlas de alguna forma, pues, ¿no? Entonces, de ahí salió Camp Charlie, la otra novela que es sobre el terremoto de Haití, y qué cosa es lo que nosotros hicimos y todas las cosas que pasaron ahí. Son unas situaciones así increíbles y que hay que transmitirlas. Eso es, que creo. Muy bien, Jorge Cabrera Gómez. Muchas gracias por compartir tu última obra, la Feria del Libro de Huancayo. Es un buen momento, ¿no? Es un buen lugar como para que compartas esa inquietud que tienes y también la ficción que has creado alrededor de lo que tú quieres contar, ¿no? Y además es un resumen de tus viajes y de tu experiencia, ¿no? Muy simpático. Sí. Agradecemos a Jorge Cabrera Gómez y a Patricia Apaza Olivares de Almandino Editores, que ha publicado el libro Tres Ingenieros. Muchísimas gracias. Y ahora
Vamos a pasar a otro lanzamiento, a unas últimas obras que ha editado la reconocida editorial Mesa Redonda. En este caso se trata de la obra Caminos de Esperanza, de Raúl Samuel Aguado Girao. Bienvenido, Raúl Samuel. También Muy agradecido, gracias por tomarnos en cuenta. Le agradezco a los directivos de la feria por haber incluido Camino de Esperanza en esta edición, ¿no? En realidad, Camino de Esperanza es una... Voy a presentar a quien te va a presentar. Ah, ya. Sí, gracias. Yo ya dejo de entrevistar ya. Voy a presentar más bien nos va a apoyar el editor del libro de Mesa Redonda. Bienvenido Jorge Ureta Sandoval, él es de la editorial Mesa Redonda y nos va a acompañar y va a conversar justamente contigo. Todo lo que tú quieres decir te va a preguntar también Jorge Ureta. Bienvenido a Jorge Ureta y a Raúl Samuel Aguado. Por favor, tienen el micrófono. Gracias, Doris, por el pase, gracias por esta organización de la 11ª Feria de Libros Zona Huancayo, una feria internacional que se van realizando y para los autores nosotros que ya tenemos como 10 o 15 años en el medio, andando a nivel nacional, ¿no? que es lo que más nos importa a los autores peruanos, llevar nuestros libros a todas las zonas del Perú. Agradecemos de antemano y siempre agradecemos a esta organización y este espacio muy importante que nos da Huancayo y que nos da la feria de Zona Huancayo, ¿no? Quería recordar el día de hoy, para empezar este espacio, el agradecimiento de Mesa Redonda hacia la feria, hacia la misma ciudad, y recordar el día de hoy a José Vargas, que lamentablemente nos ha dejado hace unos cuantos 3 días, y un saludo a la casa del poeta, ¿no? Lamentablemente José se ha ido. Justo, Doris, mencionaste una pregunta a la doctora Jorge Cabrera, ¿por qué escriben los narradores, no? Y a Reynoso en una reunión que tuvieron, y Osvaldo decía que era porque lo que tenía adentro, ¿no? ¿Y por qué quiero empezar con esos recordatorios a ambos dos? Porque yo creo que ese tema, o esta necesidad de transmitir lo que sientes o lo que has vivido, como lo decía José Cabrera con su libro, también está dentro del libro de Raúl Samuel, ¿no? El tema de Camino de Esperanza que vamos a desarrollar el día de hoy. Raúl, en el libro es un actor de 30, 40 años, si no me equivoco, en el transcurrir. ¿Cómo se te hizo para acumular primero todas esas vivencias y el ordenamiento, ¿no? Porque hay un trabajo de ordenamiento muy bien marcado, ¿no? En tu libro. Sí. Bueno, resulta que es una historia de la vida real, que narra la vida del médico desde que nace, sus primeros años, sus estudios secundarios, estudios universitarios, y luego todos los pasos que ha seguido año tras año en el transcurso de su vida, desde que empezó a trabajar en Otusco, después trabajar en Ayabaca, después trabajar en Chimbote, después trabajar en Casma. En todos unos era un peldaño, era un escalón más en la vida del médico, porque él empezó a trabajar como un médico de zona rural, un médico general, en una posta alejada donde no había nada. Y luego ha ido escalando, ¿no? En el transcurso de los años ha ido escalando. Llegó a Ayabaca, en Ayabaca tuvo la oportunidad de trabajar 8 años y ahí le dieron el curso de salud pública, donde abrió las puertas para mucha organización en su trabajo. Luego, ya en base a concursos, vino a trabajar en la costa, a Casma, como médico asistente en el Hospital General de Casma. Ahí, y gracias a la oportunidad que le dieron de ser el encargado de la plaza de obstetricia y ginecología, llegó a hacer puntos para hacer la especialidad en ginecobstetricia. Y gracias a eso pasó al Hospital Regional de Chimbote, donde terminó siendo jefe del departamento de ginecobstetricia.
todo esto ha ocurrido en el transcurso de toda su vida. Y la idea de escribir el libro nació cuando tenía tiempo en Chimbote, cuando recién nos instalamos, tenía tiempo en las tardes y los recuerdos afluían unos tras otros. Entonces mi señora me dice, vamos a anotarlos, vamos a escribirlos. Y así que entre ambos recordábamos los hechos pasados y ahí nació esta novela. La narración ha pasado por varias etapas, varios años, hasta que la hemos podido publicar. Aparte de que hay otras novelas, otras cosas, pero esta es la principal. Sí, justo quería marcar que el tema de la novela, como lo ha hecho Raúl, se empezó a escribir antes que se terminara la historia, porque él lo ha escrito en una etapa, o sea, la novela tiene como 10 o 15 años en plena escritura, hasta llegar en el momento de que ha pasado en otras labores, personaje que es el mismo Raúl, ¿no? En la hipernarrativa realista, como lo llamaba cuando se hablaba de la realidad. Pero hay un tema que también acabas de mencionar muy importante, ¿no? El tema de tu esposa como tu primera editora al lado, ¿no? Y quería mencionarlo porque también mando saludos de acá a nuestra directora Sandra Vélez y también a la directora de Aladino, ¿no? Que es Patricia. Y lo que me gusta el remarcar que en los últimos años muchas mujeres están a cargo ¿no? Son las directoras netamente, y que eso es muy genial también, y mandamos un saludo, ¿no? Además, a partir de eso. Y aprovechando para remarcar la labor y lo especial de tu mujer en este trabajo, ¿no? La verdad que el libro está dedicado a ella, ¿no? Qué suerte tuviste tú, Raúl, porque la verdad que a veces, no por ser mujer o varón, sino me refiero por ser ¿no? Por ser humano, hay muchos seres humanos que no le importa lo que vive el otro, ¿no? Mejor dicho, quieren compartir el tiempo nada más, pero no lo que le vale al otro. En el caso de tu esposa, sí, ¿no? Te apoyó mucho desde el inicio. Y quería marcar el tema de la mujer con el primer peldaño de tu libro, que es el tema de tu infancia o la infancia del personaje, donde marca mucho la imagen de la madre, ¿no? Esta madre que al final de cuentas se queda con varios hijos luchando a la falta del padre, ¿no? Me gustaría que hables un poco de la importancia de los personajes femeninos en tu novela. Ya. Bueno, en realidad, cuando empezó la novela en Ica con el nacimiento, mi madre vivía en un campo, en el excampo, en un fundo llamado El Paraíso, en el barrio de Los Giraos. Era un fundo que mi padre tenía. Mi padre fue abogado y el fundo prácticamente lo tenía por hobby. Él no vivía del fundo. Y ahí crecimos nosotros la primera infancia y hasta que pude salir de Ica cuando terminé la secundaria. Mi mamá era una persona muy, muy honrada, muy honesta, bonita y de carácter muy fuerte. Era fuerte porque tenía que criar a sus 7 hijos, ¿no? Varones todos, y ella nos guió y nos educó y nos supo hacer salir adelante. Cuando ya no vino, su carácter era muy especial, tenía gustos muy, muy bonitos, le gustaba leer. Por eso es que nosotros tenemos el hábito de leer desde niños, ¿no? Porque a ella le gustaba leer obras y obras que mi papá habilitaba, porque él como abogado tenía en su estudio una biblioteca bastante importante, ¿no? Entonces la habilitaba con libros clásicos y todo, ¿no? Y nosotros hemos aprendido ahí, tuvimos el hábito de la lectura, ¿no? Así ha sido. Después, en el caso de mi señora, bueno, mi señora ha sido mi compañera. Empezamos en Trujillo, cuando recién la conocí, cuando yo empecé a estudiar la medicina. Y desde esa época hemos seguido juntos. Nos casamos, tuvimos nuestros hijos y siempre hemos estado juntos en la aventura, ¿no? Desde que nos casamos hemos vivido en Otusco, hemos vivido en Ayabaca, hemos vivido en Casma, hemos vivido en Chimbote, siempre apoyándonos y haciendo el trabajo que ella era mi secretaria, ¿no? Así que el trabajo lo hacíamos en conjunto.
Y cuando se trató de escribir, pues ella tenía sus recuerdos que nos sonábamos y podíamos escribirlos y contándolos en su mayoría, ¿no? Todos libanados unos tras otros. Así ha surgido esta historia de Camino de Esperanza. Sí, justo quería marcar ese tema porque en el pasaje de infancia, para a los lectores, ¿no? Que lean Camino de Esperanza, se van a encontrar con un pasaje de casi fallecimiento del personaje principal, y es tu madre que lo salva. Después se vas a darte cuenta en el tema de la construcción de la casa, de una de estas casas que el personaje principal con su esposa reconstruyen, pero es la mujer la que al final sostiene ese tema de reconstrucción, que me parece muy importante el mensaje. Ahora, el otro punto que también es muy importante en el libro, Beckett decía que las cosas para él eran como elementos de tiempo y llegan justo en el momento, ¿no? Camino de Esperanza llega, aunque no ha sido así, por supuesto, tu intención, como una planteación, mejor dicho, una tesis de la realidad dentro del sistema de hospitalario o, bueno, de salud en el Perú, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en provincias? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se maneja el tema políticas? Y cómo se maneja también el tema de intereses. A veces cómo un pueblo puede con la fuerza, o mejor dicho, con el apoyo, intentar o hacer que una persona se quede más para favor de ellos, por supuesto, en el tema del progreso, o cómo a veces también tienen que levantarse ciertas normas que impiden la acción, o mejor dicho, un ejemplo, una sala operatoria que está esperando ahí 6 meses, lojísima, bonita, llena de elementos, pero que no se usa, ¿no? Y que el personaje principal, dentro de la novela, se van a dar cuenta que cuando ha tenido la oportunidad de sustituir cargos, es muy genial esta parte, porque cuando sus jefes se van a Lima o a otros lugares y él tiene que tomar esos cargos provisionalmente, toma decisiones muy importantes, ¿no? Reapertura lugares, espacios que están ahí como museos blancos y los hace. Entonces, todos esos elementos que todavía se mantienen, por supuesto, en el estado de salud, en este momento, justo publicar la novela en este momento donde a nivel nacional estamos pasando una crisis muy grave, nadie lo puede negar, donde la crisis se ha aumentado con el tema político, que nadie lo puede negar, pero que en tu novela cómo se plasma que al final son las personas o los seres, en este caso tu personaje principal, los que tienen que hacer las cosas, ¿no? Y que al final de cuentas es la acción más importante que el cargo, que la posición, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ese tema, Raúl? No, es un tema muy importante. Nosotros cuando empezamos en Otusco empezamos en una posta, digamos, precaria. Era un solo cuarto donde teníamos que trabajar. Entonces ahí mi señora tuvo la oportunidad de congregar a las autoridades y plantear la necesidad de equipar la posta. Hizo una actividad y se equipó la posta. Ganamos la confianza del pueblo, trabajé 2 años y al final el mismo pueblo pidió por un memorando para que se me nombre, ¿no? Se me nombró en Otusco, pero vino luego la cuestión política y un médico que trabajaba en el norte sacó una recomendación del partido político que estaba en el gobierno y consiguió que lo trasladen a Otusco y a mí me desplazaron al norte, ¿no? Eso fue una jugada por lo bajo, como dicen. Pero ya en Ayabaca yo me adapté muy bien y comencé a trabajar más ordenado y con el apoyo también del pueblo y de las autoridades. En Ayabaca no tenía mucho problema porque la posta estuvo bien equipada, el centro médico ya era, con cama de reposo, con todo, pero falta lo fundamental, ahí no hay oxígeno, no hay rayos X, no hay laboratorios, entonces había que trabajar en forma clínica nomás. Después de esto ya vino el concurso para CASMA. En CASMA, nosotros cuando yo llegué a CASMA trabajábamos en un estado provisional. Ustedes saben que en el 70 fue el terremoto que destruyó CASMA, destruyó Huaraz, destruyó Yungay, y el mismo Chimbote se había afectado, pero CASMA
quedó destruido. Entonces, el hospital que recién se había inaugurado, tuvo que ser entrado a refracción porque tuvo rajaduras, tuvo una serie de desperfectos. Entonces, la compañía que lo había hecho se comprometió a repararlo. Mientras tanto, se trabajó en un hospital provisional de madera. Cuando yo llegué a Casma, estaba trabajando en el hospital provisional y trabajamos mal, porque teníamos una sola sala de hospitalización para hombres, una sala de hospitalización para mujeres. Las señoras se atendían en un cuarto pequeño, y entonces no teníamos libertad para trabajar, a pesar de que la población era grande, y en esa zona de Casma hay muchos accidentes en la carretera, porque la Panamericana pasa por ahí y casi siempre había accidentes. Así que en una oportunidad, ya cuando yo llegué, el hospital nuevo estaba reparado y tenía años ahí reparado. Era un elefante blanco al lado del otro. Y no se ponía en funcionamiento porque tenía que ir la constructora a dar entregar el hospital al ministerio, y el ministerio hacer las cuestiones correspondientes para que entre en funcionamiento. Cuando yo me dejaron en la dirección, tuvimos justo un accidente de carretera donde muchas personas quedaron heridas. El hospital de madera colapsó. No había dónde atender a los pacientes. Entonces hablé con la enfermera jefe y con mis compañeros del hospital y decidimos abrir el hospital. Pues le dije, hay que trabajar, porque estamos acá trabajando mal, tenemos un hospital grande, vamos a trabajar, ¿no? Y así, de un momento a otro, nos fuimos a trabajar al hospital nuevo con todas las cosas que tenía, con bastante aceptación del pueblo, ¿no? El pueblo nos apoyó, no hubieron quejas, no hubo ningún reclamo del ministerio, nada, y seguimos trabajando para adelante y hasta ahora sigue trabajando, ¿no? Lo mismo pasó con la sala de operaciones. La sala de operaciones es una sala linda, equipada con todo, con oxígeno, con lámpara fotoeléctrica, con todo. No trabajaba, estaba guardada ahí, y nosotros, los pacientes que teníamos quirúrgicos, teníamos que derivarlo a Chimbote. Así que un día de eso se presentó una emergencia con una señora pobre, que no tenía medios para ir a Chimbote a hacerse operar, a hacerse tratar. Así que hablamos con mis colegas, con la jefa de enfermera. Teníamos todos los elementos para trabajar, teníamos equipo, teníamos todo. Así que nos pusimos de acuerdo y abrimos la sala de operaciones. Con buenos resultados, felizmente. Bueno, Raúl, sabemos... Sí. Bueno, Raúl, como sabes, sabemos que el tiempo nos empieza a pisar los talones, pero nos gustaría que apuntaras tres cositas más. Uno, el tema del tema de la belleza de la naturaleza, ¿no? En el libro, la naturaleza como que le baja toda esa realidad contundente que se muestra, por supuesto, en las historias, como va yendo cada peldaño. Pero la naturaleza es tan hermosa, o el Perú es tan hermoso, que aplaca, ¿no? Que te da respiración en el mismo texto. Estas descripciones que tú has hecho sobre las carreteras, sobre los paisajes, hasta sobre los mismos huaicos, que el tema con los colores o el manejo que tú has hecho, quisiera saber por dónde viene, cómo así llegó a ti. El otro punto es el tema de tú como representante de la salud, muy aparte que ya no ejerzas, el tema de cómo ves este tema de traición, ¿no? Porque es un tema de traición político, porque ustedes hacen todo lo posible, así como muchos policías o como muchos militares, y se exponen. Un ejemplo, en tu libro, tu pasaje de tu vida, hay un tema bueno, no pandemia, un tema de infección en un lugar que nadie quiere ir, y que tú y el chofer de ese lugar, de esa posta, si no me equivoco, van y suben y se enfrentan a la muerte directamente, ¿no? Y al final, ese gran logro se lo roba, porque eso es lo que pasa al día siguiente, el ministerio, ¿no? Porque así sale en la historia además. ¿Cómo ves ese tema de traición? Y el tema de, que también no sé cómo lo sientes tú, pero es el tema de opinión.
a veces, a mí me encantan los libros de fantasía, a mí me gustan muy bien los elementos que se tienen que trabajar, el estudio y todo eso, ¿no? Lo Verne y todo eso. Pero hay libros de narrativa que son tan duros, que tan dura la realidad, que destroza la fantasía y que la fantasía no es permitido dentro del mismo texto. Eso más o menos que pasa contigo y desde acá, como mesa redonda, como representante, te agradecemos que nos hayas dado un libro tan bueno, que se llama Camino de Esperanza, un libro con un título ya esperanzador para el momento que vivimos, y desde acá agradecemos a la 11ª Feria de Zona Huancayo como editorial. Y bueno, Raúl, tus últimos apuntes sobre los puntos que te acabo de dejar. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que la serranía del Perú tiene paisajes lindos, sobre todo dados por los valles interandinos, donde crecen muchas plantas que no son conocidas muy bien y dan una vista extraordinaria al paisaje, sobre todo en hora de la tarde o en hora del amanecer. Y las plantas que se cultivan, que con el movimiento del aire te van creando zonas, desborda tu fantasía, ¿no? Hay esas cosas. Lo mismo pasa en Ayabaca. En Ayabaca existen zonas interandinas, quebradas, donde crece encima de los árboles las orquídeas, ¿no? Tú ves un paisaje lleno de orquídeas encima de los árboles. Entonces, también despierta la curiosidad. Es muy bonito el paisaje. Ver desde lo alto, mirar hacia abajo y ver las nubes blanquecinas, relucientes, ¿no? Todas esas cosas son muy interesantes. Después también en el libro narro sobre las historias, sobre las imágenes que hay por ejemplo, en Otusco se venera la Virgen de la Puerta, ¿no? Que es muy concurrida. En Ayabaca, el Señor Cautivo, que tiene una tradición enorme, que va multitudes a ver al Señor Cautivo, ¿no? Y entonces, esas cosas llaman la atención. Después es interesante ver los accidentes. Un marco importante es cuando se produce un accidente y no hay cómo tratarlo, ¿no? Ver cómo estamos, la realidad en el Perú. Bueno, esas son cosas muy interesantes. En cuanto a la cuestión política que siempre se mete en estas cosas de la organización, de la cuestión médica, que hay veces que uno está trabajando en forma ordenada y coherente, viene la cuestión política y uno tiene que dejar salir y evadir esas cosas. Me ha pasado varias veces. Cuando trabajaba en Ayabaca, entró en época de Velasco Alvarado, entró la reforma agraria, ¿no? Con todo su poder, con todas sus cosas. Habían actos bochornosos, ¿no? Que querían imponer su autoridad. Bueno, todas esas cosas se pasan, pero cuando uno trabaja con rectitud va saliendo adelante. Esto está pasando ahora en Lima, pues con la cuestión de la pandemia, ¿no? Vemos cómo el poder ha podido subordinar, ¿no? A la organización. ¿Por qué? Porque han usado vacunas que no eran para ellos, y lo usaron para beneficiarse unas cuantas personas, ¿no? Dejando de lado a la gente que lo necesitaba. El personal de salud siempre ha sido mal pagado. Eso lo sabemos y está en todos sitios se sabe eso, ¿no? Siempre con los maestros hemos sido los que hemos estado relegados a esto, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que puedo decirles. Muy bien, Raúl Samuel Aguado, muchísimas gracias por compartir tu libro y las experiencias, ¿no? Gracias a Jorge Ureta de Editorial Mesa Redonda por este interesante libro. Cómprenlo, por favor, porque además, como dijo Jorge Ureta, ¿no? Es un libro que es tan oportuno en este momento, ¿no? De leerlo porque está basado en experiencias de un médico que ha hecho patria también, en su relato de Otusco, de Ayabaca, ¿no? Yo quisiera agregarle a Raúl el tema de Ayabaca. Acuérdense que él la menciona la belleza de Ayabaca y Ayabaca es mencionado por von Humboldt, Alexander von Humboldt, y
en su viaje, en su entrada al Perú, entra por Ayabaca, justamente, ¿no? Por la tierra de Piura, y justamente baja y llega a la costa del Pacífico, y allí es donde él toca el agua y justamente lanza, ¿no? La corriente, encuentra la corriente fría y justamente lleva su nombre, pero interesante todo ese paisaje. Gracias por compartir estos nuevos lanzamientos, ¿no? Además, los 2 libros que hemos visto, Tres Ingenieros y Caminos de Esperanza, están basados en experiencias de estas 2 personas que han hecho de alguna manera patria, podríamos decir, ¿no? Con su trabajo y han llevado a la ficción y al testimonio condensado en un libro, gracias a las editoriales Almandino Editores y a Mesa Redonda por recoger estas historias, y se están vendiendo, por si acaso, en la feria. Ustedes tienen que entrar a la página de la feria del libro de Zona Huancayo y hacen clic en la tienda virtual y ahí están los libros, por si acaso. Y además, si los huancaínos y la huancaína se lo llevan a su casa, el delivery es gratis. Muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad de poder llegar a ustedes y a todos los habitantes de Huancayo, ¿no? Y al mundo, porque esto lo sabe todo el mundo. De todo el Perú, ¿no? Y decirle pues que estamos nosotros contentos también de participar en ella y de que nos hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias entonces a Raúl Samuel Aguado Girao y a Jorge Cabrera Gómez por estos nuevos lanzamientos. Y nos despedimos, por favor. Hoy día es viernes 26, faltan 3 días, hoy, mañana, pasado, para que culmine la feria. Ingresen a la página web www.ferialibro.com.pe, vean la programación y disfruten de esta feria que con todo cariño hemos preparado con más o menos 90 actividades. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Gracias.